Hola chicos, continuamos con los tutoriales de la unidad 4 de nuestra materia, unidad 4 en la parte de interpolación numérica. Hoy vamos a revisar la interpolación cuadrática y vamos a expandir a partir de lo que vimos con la interpolación lineal en el tutorial anterior. Allí tratamos de aproximar o de encontrar un punto intermedio en una función logarítmica definida entre los puntos 1 y 6, ¿sí? Y necesitamos encontrar un punto intermedio dado por el valor de la incógnita 2. ¿Sí? En x2 necesitamos encontrar una aproximación. La interpolación lineal lo que hace es suponer que existe una recta que une los puntos inicial y final y supone que el punto que queremos encontrar o el valor de la variable dependiente que queremos encontrar se encuentra sobre esa recta para el valor dado de la incógnita. Eso conlleva un problema cuando tratamos con funciones curvilíneas como es efectivamente el logaritmo, y eso se plasmó en el gráfico que vimos, donde se ve que la función original o la función analítica desarrolla una curva a partir del valor inicial hasta el valor final, y para el valor de x igual a 2, donde necesitamos encontrar la aproximación, existe un error considerable. Naturalmente, existen métodos que permiten expandir lo revisado en la interpolación lineal, justamente para considerar estos problemas de curvatura o de mayor complejidad o de mayor no linealidad, digámosle, de las funciones que analizamos. En este caso, vamos a revisar lo que tiene que ver con la interpolación cuadrática, es decir, la interpolación de orden 2, un orden más que la interpolación lineal, pero que permite generalizar el método, y eso vamos a ver después, cómo lo que vamos a desarrollar aquí también va a servir para el ejemplo siguiente, el 18.3, para el siguiente tutorial, ¿sí? Entonces, partimos de lo que tiene que ver con lo que vimos anteriormente, la interpolación de orden 1, ¿sí? Y agregamos un nuevo punto que es un dato, un parámetro del problema, en x igual a 4, y tenemos los valores de y que le corresponden, ¿sí? Entonces, el polinomio de Newton se define de esta forma. Existen, existen, digamos, términos que implican una productoria secuencial de valores de x, ¿sí? A medida que se agrega un término, se agrega una nueva productoria de x, empezando con ninguna multiplicación, ¿sí? Después empezando con el x igual a 0, ¿sí? Después agregando el x igual a 1 y así sucesivamente, ¿sí? La forma de calcular los coeficientes según cómo se deriva del libro, ¿sí? Eh, todo parte de un polinomio cuadrático, ¿sí? Existen métodos basados en diferencias finitas para calcular esto, cuya demostración está en el libro, ¿sí? Yo no voy a entrar en eso en detalle acá, para eso está el libro, pero lo que sí vamos a usar como referencia, obviamente, para calcular eh, o para sistematizar el cálculo de estas diferencias finitas. Para eso me voy a remitir al libro, específicamente a la figura 18.5, para mostrar básicamente cómo como el procedimiento que vamos a utilizar para sistematizar el cálculo, ¿sí? Eh, Partimos de el orden, digamos, de la función, la primera columna, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. Esto aumenta progresivamente hasta que nosotros decidamos, ¿verdad? Según el orden que queremos ajustar nuestra función. Después tenemos los valores de x asignados a cada punto, ¿verdad? Eh, y, y los valores de y, ¿sí? Estos son los valores de x, estos son los valores de y. Esos valores nos permiten, mediante la combinación de valores subsiguientes, nos permiten calcular primeras diferencias, ¿sí? Segundas diferencias y terceras diferencias en la medida en que tenemos puntos. Si tenemos acá un cuarto orden, ¿sí? Esto nos va a permitir calcular una cuarta diferencia, ¿sí? Y agregar correspondientemente las diferencias que permiten calcular eso, ¿verdad? Porque es importante definir que estos valores permiten calcular la primera diferencia con los valores de x permite calcular la segunda y así sucesivamente. Uno depende de otro, ¿sí? Entonces, en la medida
en que nosotros podamos sistematizar esta tabla, digamos, vamos a poder también sistematizar el cálculo. Y lo que vemos aquí es que podemos definir una matriz de tamaño igual a n más 1, en este caso, si queremos calcular, por ejemplo, la segunda derivada, digamos, o la segunda diferencia, ¿sí? Porque eso necesitamos para calcular el polinomio de orden 2, ¿sí? Necesitamos una matriz de orden n más 1, es decir, de 3 filas por 3 columnas para contemplar todos los valores que necesitamos acumular, agrupar y operar secuencialmente para obtener nuestras coeficientes, ¿sí? Y si se fijan, una vez que terminamos el cálculo, los coeficientes que necesitamos según el orden siempre van a estar en la primera fila, ¿sí? Este va a ser el coeficiente B0, este va a ser el coeficiente B1, este va a ser el coeficiente B2 y así sucesivamente, ¿sí? Este mismo ejemplo sirve después para la interpolación cúbica, que es lo que vamos a ver en el siguiente tutorial. Entonces, sirve ya para introducir esto y para aplicar a partir de eso, ¿sí? Entonces, lo que hago es aplicar directamente esto. En este caso, para la interpolación de orden 2 necesito calcular B0, B1, B2. Como le dije, necesito definir el orden o la cantidad o el tamaño de mi matriz, ¿sí? El tamaño de mi matriz básicamente depende de la cantidad de puntos, que es lo mismo que n más 1. O sea, siempre tenemos n más 1 puntos cuando estamos tratando de ajustar un polinomio de orden n, ¿sí? Entonces, definimos nuestra tabla de cálculo auxiliar mediante una matriz de orden n por n, ¿sí? A partir de ahí, la primera columna, como vimos en la tabla, está dada por los valores de i, por los valores de la variable dependiente que tenemos definido para nuestra x conocida, ¿sí? Y a partir de ahí nos vamos secuencialmente desde la columna 2 para las primeras diferencias hasta las diferencias de orden n que están dadas por esto, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es completar las filas k que van desde 1 hasta el valor n menos j más 1, que determina cómo va disminuyendo la cantidad de diferencias disponibles para hacer a medida que aumenta el orden. Por ejemplo, para la primera diferencia podemos hacer tres operaciones, pero para la segunda diferencia hacemos 2 nomás, ¿sí? La forma de sistematizar cuántas diferencias necesitamos hacer según el orden n que estamos avanzando, según cómo avanzamos nuestra columna, es a través de 1, es a través de n menos j más 1. Ese es el valor del total de diferencias, perdón, ese es el valor de las diferencias que tenemos que hacer, ¿sí? La cantidad total de diferencias que tenemos que hacer según la j que nos toca, ¿sí? Y a partir de ahí directamente es calcular el parámetro dentro de la matriz que estamos armando según los valores de diferencia anterior, que están dados por j menos 1, ¿sí? Y los valores de siguientes, k más 1, y el actual para definir el valor k actual. Es decir, para, por ejemplo, la primera diferencia, ¿sí? Que está dado por el valor 1 de fila y el valor 2 de columna, ¿sí? Necesitamos, es la diferencia que depende de x1 e x0, ¿sí? En ese caso, esto depende de la posición 2 o de la siguiente posición, ¿sí? Y depende de la posición, la primera, que corresponde al 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Dependemos de la columna anterior y siempre utilizamos secuencialmente la posición igual a la que estamos tratando de calcular con la siguiente, ¿sí? Y los valores de x también tratan de dar de cuenta un poquitito la columna en la que estamos y la fila para determinar los extremos que tienen que ser el cociente de cada diferenciación, ¿sí? Eso nos permite calcular la matriz, ¿sí? Y una vez que tenemos la matriz lista, finalmente el valor de los coeficientes está dado por la primera fila, ¿sí? En la primera fila tenemos el valor de B0, que es el valor de I, o el valor de la variable dependiente para el punto inicial, el valor de la primera diferencia y el valor de la segunda diferencia que necesitamos usar en este caso para el polinomio de segundo orden, ¿sí? Esto después aplico en la fórmula directamente los valores de B, ¿sí? Con los valores de la diferencia que corresponden, ¿sí? Y bueno, luego calculo la solución exacta a fines de comparación.
Esto voy a hacer correr. Y acá tenemos el resultado, ¿sí? Primero que nada les muestro el resultado de la interpolación lineal. Eh, Repito lo que dije, la interpolación lineal se basa en aproximar o en proyectar una recta entre el punto inicial y el punto final y en aproximar el valor de la función que estamos buscando como el valor sobre la recta para el valor de la variable, de la incógnita que estamos buscando, en este caso 2, que está aquí. Decíamos que había un error dado por la curvatura que queríamos salvar con la interpolación cuadrática y vemos que gracias a la interpolación cuadrática podemos mejorar razonablemente esa curvatura y tener un valor de de x igual a 2 mucho más cercano a lo que sería el valor real, ¿sí? En términos analíticos, esto implica que eh, la I1, perdón, la F1, la I1 es la solución exacta, 0.69, y la F1 es 0.35, casi la mitad, o sea, casi 50% de error, ¿sí? Y la F2 ya está mucho más cerca con un 0.56%, es decir, casi entre el 80 y el 90% ya de precisión, ¿sí? Entonces, les dejo con la aplicación de este método. Espero que les sirva. Quédense aquí en el sentido de que vamos a terminar el tema del polinomio de Newton con el siguiente ejemplo que tiene que ver con la interpolación cúbica.